La web de Amazon nunca se cae, o casi nunca. No como estos, que en cuanto se juntan un par de miles de personitas para comprar una entrada, ¡zas!, a la mierda todo. O estos otros, que con un ciberataquito de nada te dejan con el culo al aire. La web de Renfe es un caso aparte, ya que está implicado mucho dinero cambiando de manos y un alto grado de incompetencia generalizada. Es una basura de principio a fin. Pero hablábamos de la web de Amazon y de las decenas o cientos de millones de personas que la usan a la vez. Y ahí está, aguantando como una campeona. Aguanta Navidades y Black Friday sin arrugarse ni un poquito, y la gente de Amazon tienen tanta chulería que se han sacado de la manga Prime Days y ofertones que si los pone en marcha cualquier otra tienda se verían arder los centros de datos a kilómetros de distancia. ¿Y por qué hay webs que aguantan bien un gritón de personas haciendo cosas a la vez y otras se mueren con un par de decenas? La razón es muy simple, porque los responsables de las webs que casi nunca se caen saben cómo escalar correctamente un sistema informático. Y de eso voy a hablar hoy, de hacer las cosas bien. Escalar o la escalabilidad es la capacidad que tiene un sistema informático para mantener su rendimiento cuando se produce un aumento de su carga de trabajo. Imagina que se te ha ocurrido una idea original para una web y has decidido que la ilusión de tu vida es hablar sobre capibaras. A mí me parecen unos animalitos muy simpáticos, aunque no tanto como los gatos, porque no hay ningún otro animal más interesante, inteligente y bello que un gato. Y esto lo digo de corazón y sin ser coaccionado de ninguna forma. Bien, allá tú y los capibaras. El caso es que te montas una web con tu WordPress y tu base de datos y tus cosas. Una web requiere de un servidor web para funcionar, y un servidor web es un programa, y un programa ha de ser ejecutado por un ordenador, y ese ordenador ha de tener una CPU más o menos potente y rápida, una cantidad de memoria, un cierto espacio en disco y una conexión a internet más o menos adecuada. Como el precio de la electricidad se ha puesto por las nubes, quizás sea conveniente que ese ordenador lo subcontrates a un proveedor de hosting o a un proveedor de cloud. Con tu web la cosa empieza tranquila. Subes algunas cositas y cada día recibes unas 10 visitas, con lo que la cosa comienza a despegar. Tu página responde y muestra fotos y hasta tienes usuarios que ponen comentarios, todo muy animado. Y resulta que un día un periodista de la tele, que casualmente estaba un poco aburrido hojeando fotos de animalitos, decide que va a rellenar el telediario con tu paginita sobre los capibaras. Y allá que van las 4 personas que todavía ven el telediario y entran en tu web, y tus visitas ya son 14, pero tu web aguanta sin problemas. Lo malo es que al nieto preadolescente de la persona número 3 que todavía ve el telediario le ha hecho gracia tu paginita y se ha montado un TikTok bastante ridículo, como todos los TikToks, y la cosa comienza a difundirse por todo internet. Tu paginita llega a Twitter y la cosa se pone calentita entre los pro capibaras y los anti capibaras. Ya están quedado para pegarse y todo, pero la cosa queda en nada porque les da pereza levantarse del sofá. El ordenador que aloja tu página web empieza a recalentarse también al recibir cientos de visitas cada segundo, y cargar las fotos le empieza a costar. Y tus usuarios no pueden dejar comentarios con facilidad, a veces tardan hasta 5 segundos en responder. Es inaceptable. El problema es cuando se enteran de la existencia de tu web en ese nido de boomers y conspiranoicos llamado Facebook. Empiezan a reenviarse las bendiciones del capibara y a hablar del plan capibara de dominación mundial con 5G y vacunas orgónicas y la cosa se descontrola. 1000 visitas cada segundo y tu web fallece. El ordenador se ha quedado sin memoria y no es capaz de procesar tantas peticiones a la vez. Y cada vez que se levanta la web, otra vez la vuelven a tirar. Y no te queda más remedio que esperar a que termine la fiebre capibara. En unas 4 horas más o menos la gente irá en manada a ver la nueva tontería viral. Hay que tener solo un poco de paciencia. A ti la caída de tu web no te ha causado demasiados problemas, pero a una empresa la caída de su web le puede estar provocando pérdidas de miles de euros cada minuto. Y eso no se puede permitir, que los viajes al espacio y los yates no se pagan solos. Esos señores que ganan cantidades obscenas de dinero nos pagan a nosotros, los informáticos, para que no pasen esas cosas desastrosas y nosotros nos arremangamos y nos ponemos a inventar soluciones. Lo primero que podría ayudarnos a resolver el problema sería añadirle más potencia al ordenador que sirve la página web. Le podemos poner una tarjeta de red más potente y un poco más de memoria, y así podrá manejar unos miles de conexiones más. Eso se llama escalado vertical, cuando aumentas o disminuyes los recursos de los que dispone un sistema informático.
En nuestro caso, hemos aumentado la memoria y la capacidad de comunicación. En inglés se usa el término scale up cuando se aumentan los recursos. Y también existe la operación contraria, que es disminuir los recursos de un sistema, lo que en inglés es scale down. Este tipo de escalado tiene dos grandes problemas. El primer problema es que llega un momento en el que ya no puedes aumentar más los recursos, normalmente debido a limitaciones físicas del sistema. Un ordenador tiene un límite en la cantidad máxima de memoria y en la potencia y la velocidad de la CPU que puede manejar. Y también existen otras limitaciones externas como la velocidad de la línea de internet a la que está conectado, que no puede subir indefinidamente. El otro gran problema del escalado vertical es el llamado downtime o tiempo de inactividad, que es el tiempo que el ordenador permanece sin servicio o apagado mientras se realizan las tareas necesarias para aumentar sus recursos. En la actualidad, y gracias a la virtualización, estos tiempos de inactividad se han reducido mucho, ya que no es necesario que se realicen acciones físicas sobre los sistemas. Vamos, que el técnico no tiene que ir a colocar más memoria en un ordenador, ya que solo con un par de clics y pagando un jugoso dinerito puedes aumentar la capacidad de un sistema en segundos o minutos. Pero el downtime sigue existiendo, tu sistema va a estar parado un rato y vas a seguir perdiendo dinero. Además, el escalado vertical no es demasiado cómodo cuando tienes consumos variables. Por ejemplo, puede que tu web tenga muchísimo tráfico, pero esto solo sucede 6 horas cada día. El resto del tiempo estás desperdiciando recursos y dinero. Hay otra forma de escalar sistemas que puede resultar más barata y efectiva. En vez de aumentar la capacidad de una sola máquina, usar varias máquinas más baratas y que trabajen en conjunto. A esto lo llamamos escalado horizontal, cuando aumentamos o disminuimos el número de los componentes de un sistema. En inglés se usa el término scale out cuando aumentamos el número de componentes, y el contrario, scale in, cuando lo disminuimos. Además, para este tipo de escalado horizontal, los proveedores cloud te lo ponen fácil. Es sencillísimo crear máquinas virtuales y solo has de preocuparte para que puedan trabajar juntas. Un conjunto de aplicaciones o máquinas que trabajan juntas se llama clúster. Un clúster de base de datos, un clúster de servidores web, un clúster de servidores de Counter-Strike y así. Pero ahí, en la parte de máquinas trabajando juntas, aparecen los primeros problemas, aunque no te preocupes porque casi todos tienen solución. Para realizar un escalado horizontal efectivo y fiable se necesita que los componentes del sistema a escalar sean lo más parecidos posibles entre sí o, idealmente, idénticos. En el caso de nuestra página web con WordPress existen dos tipos de componentes distintos, el servidor web y la base de datos. Al ser distintos deberían ser escalados por separado, es decir, escalar horizontalmente los servidores web por un lado y escalar horizontalmente la base de datos por otro lado. Escalar servidores web es relativamente sencillo, solo has de poner más en funcionamiento y la cosa está moderadamente resuelta. Surge otro problema aquí, ya que si agregas más servidores web, es decir, más ordenadores, cada uno tendrá su propia dirección IP, pero tu web está asociado a un dominio, y un dominio en condiciones normales solo puede apuntar a una única dirección IP. Necesitas algo como un programa o un dispositivo que te ayude a redirigir tu dominio a cada dirección IP de tu clúster y a ser posible que alterne entre direcciones IP y no le envíe siempre a la misma, para no sobrecargar a una sola máquina y que la carga de trabajo esté más equilibrada. Esos programas y dispositivos que reparten la carga de trabajo se llaman balanceadores de carga, aunque en algún caso se conocen como proxies. Un balanceador de carga tiene asignada una dirección IP de entrada y conoce las direcciones IP de salidas a las que redirigir las comunicaciones que van entrando. Cuando recibe una petición existe un algoritmo que decide a qué dirección IP de salida va a redirigir la petición. Un algoritmo es una serie de reglas. En este caso es una serie de reglas que deciden a dónde enviar la salida. El algoritmo más simple y conocido para balancear la carga es el round robin. Y funciona de esta forma. Tenemos una cola o lista de direcciones IPs disponibles. Cuando llega una petición se distribuye a la primera dirección IP de la lista y esa IP se pone al final de la lista. Según van llegando peticiones se repite el proceso. De esta forma se dispone de una lista infinita de direcciones IP que van rotando. Por supuesto, esta lista se puede reordenar dinámicamente y podrían asignarse pesos a cada IP para que aparezcan más o menos frecuentemente en la lista. Por ejemplo, una dirección con más peso podría volver al final de la lista solo cada 2 peticiones. Y existen algoritmos mucho más complejos, como los que comprueban, por ejemplo, la carga de trabajo real de los servidores para enviar peticiones solo hacia los que están trabajando menos.
Hay algunos servicios de DNS que permiten realizar balanceo de carga, asignando varias direcciones IP a un dominio o subdominio, aunque no suele ser lo normal. En realidad lo que hacen es integrar un balanceador de carga dentro del servidor DNS. Servicios como Route 53 de Amazon o el balanceador de carga de Cloudflare son algunos ejemplos. Un servidor o un servicio de DNS es el que se encarga de convertir nombres de dominio a direcciones IP numéricas. Los problemas que tuvieron Facebook, WhatsApp e Instagram hace unas semanas, por ejemplo, fueron debidos a problemas en la configuración de un servidor DNS. Básicamente no se podían encontrar los servidores asociados a los dominios de esas aplicaciones. Pero no voy a hacer leña del árbol caído. Al menos hoy, ya veremos otro día. Cuando se escala un sistema, se ha de procurar que ese sistema no almacene datos que pudieran necesitar otro componente del sistema a balancear. Por ejemplo, es una muy mala idea almacenar los datos de una sesión de usuario en la memoria de un servidor web, porque cuando llegue una nueva petición desde el mismo usuario, es muy probable que se dirija a otro servidor web distinto que no contenga ese dato de sesión. Pueden suceder cosas curiosas, como que haces login en un sistema pero tienes que volver a hacerlo una y otra vez porque cada vez que refresca la página web te asignan un servidor distinto que no tiene tus datos de usuario. Y es una muy mala idea almacenar archivos temporales en los servidores, porque en la siguiente petición ese archivo no estará disponible en todos los ordenadores y mostrará un error al intentar acceder a un fichero inexistente. La recomendación es almacenar estos datos compartidos en algún espacio al que puedan acceder todos los servidores, como una caché común, una base de datos o incluso un sistema de ficheros compartido. Un sistema de caché es un sistema de almacenamiento simple, normalmente en memoria, y ahí se suelen almacenar datos no muy complejos o datos a los que se accede frecuentemente, como identificadores de usuario, identificadores de sesión o cosas como una lista de países o de códigos postales. Con una caché se descarga de trabajo rutinario a otros sistemas como las bases de datos, para que éstas puedan ejecutar operaciones más complejas y no estén cada poco rato obteniendo la misma maldita lista de países. Los proveedores cloud suelen proporcionar servicios con los que se pueden escalar y desescalar automáticamente y se basan en métricas de carga del clúster. Por ejemplo, miden el uso medio de la CPU de todo el sistema y cuando se supere un umbral, digamos el 50%, se puede levantar un nuevo servidor web. Estos sistemas se llaman sistemas de autoescalado. Además, estos sistemas de autoescalado tienen la posibilidad de conectarse con los balanceadores de carga y así cuando se activa un nuevo servidor, su dirección IP estará disponible para los algoritmos de balanceo. Escalar una base de datos es mucho más complejo, sobre todo cuando hablamos de bases de datos relacionales, las más habituales como MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server. Estas bases de datos están diseñadas para ocuparse de mantener en todo momento la consistencia de los datos que almacenan y por ello es muy complicado usar sistemas de ficheros compartidos para almacenar esos datos. Vamos, que se puede armar un buen follón. Además, las bases de datos en general mantienen muchos datos en memoria para acelerar las operaciones y eso requiere optimizaciones que no se pueden transmitir fácilmente de un ordenador a otro. Al escalar bases de datos, lo que se suele usar es lo que se conoce como replicación. Se dispone de una base de datos donde se escriben los datos y se disponen de varias copias de lectura que son sincronizadas en tiempo casi real. Las operaciones de lectura son mucho más frecuentes que las de escritura, así que es una buena aproximación para aumentar el rendimiento del sistema cuando el cuello de botella está en la base de datos. No voy a entrar en otros temas como el particionamiento, que también puede acelerar el acceso a los datos, ya que realmente eso no tiene que ver con el escalado, sino con el diseño del sistema de datos completo. Los proveedores cloud en algunos casos disponen de sistemas de replicación autoescalables, donde se pueden añadir más ordenadores al clúster de base de datos cuando aumenta la carga del sistema. Por ejemplo, Amazon dispone de Aurora Serverless. Pero ojo, más te vale establecer bien los límites máximos de escalado, porque te puedes encontrar con facturas de unos miles de euros en muy poco tiempo. Hay algunas bases de datos relacionales, como Vitess, que permiten un escalado horizontal, pero las más habituales simplemente permiten replicación. Existen otro tipo de bases de datos, las que se suelen englobar en el llamado NoSQL, que son algo más sencillas de escalar dinámicamente, porque no requieren que cuando grabas un dato esté ya disponible inmediatamente para lectura. Usan lo que se conoce como consistencia eventual, que viene a ser algo como tú escribes el dato y en algún momento podrás leer ese dato en todo el clúster.
Esto de la consistencia eventual lo puedes notar si escribes un tweet, por ejemplo, que puede tardar varios segundos en aparecer publicado, o minutos u horas si la cosa se rompe. En el caso de Twitter, el retraso no es debido a la base de datos que usan, sino a su propia arquitectura, que está orientada a eventos y es asíncrona. Pero bueno, el ejemplo me vale para que comprendas cómo funciona eso de la consistencia eventual. Casi cualquier sistema o aplicación informática hoy en día tiene la posibilidad de ser escalada fácilmente y aguantar una carga de usuarios muy grande sin caerse, y más con sistemas cloud, que además es barato y muy sencillo. El problema es que todavía existen muchos sistemas informáticos anticuados y aplicaciones que llevan 10, 20 o 50 años funcionando, y el esfuerzo de modernizarlas quizás no sea rentable más que a medio o largo plazo. Se hace complicado justificar ese gasto ante los inversores. Y existen otras aplicaciones que nadie sabe cómo funcionan, porque quienes las crearon no las han documentado, se han jubilado o han muerto. Claro que también existen empresas con dinero suficiente para invertir en modernizar sus sistemas y mejorar su servicio, pero a las que sus clientes le importan un carajo. Total, van a seguir ganando dinero porque los usuarios no tenemos más opciones donde elegir. No voy a hablar en detalles sobre la administración pública, porque aquí entramos en politiqueos, sobornos, tráfico de influencias e incompetencia por todas partes. Por desgracia y en general, no podemos esperar que el problema de sistemas caídos se resuelva pronto. Pero mientras tanto, ya sabes que los sistemas informáticos pueden dar servicio sin caerse, pueden escalar y desescalar con facilidad, y si no lo hacen, probablemente sea culpa de alguien que prefiere gastarse el dinero que pagas por su servicio en otras cosas. Espero que todo lo que te he contado te haya parecido útil y entretenido. Si es así, dale al like, comenta y suscríbete si no lo has hecho ya. Soy Lino y esto ha sido Preseniki. Hasta otra.